En esta ocasión vamos a analizar este circuito y como ustedes ya estarán muy familiarizados, nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con circuitos que tienen esta forma. Entonces, lo que vamos a intentar en esta ocasión es pasar de este circuito a este otro, ¿vale? Para hacerlo, tenemos varios caminos. Por ejemplo, podríamos utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, aunque podría ser un poco engorroso, un poco complicado tal vez. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar una herramienta bastante poderosa que sería el teorema de Thevenin. ¿Sí? Recuerden, el teorema de Thevenin lo vamos a utilizar cuando nosotros querramos analizar qué es lo que le está llegando a una carga, ¿sí? Cómo la estamos alimentando. Entonces, vamos a dividir nuestro circuito en dos partes. Una parte que vendrá siendo la fuente y otra parte que vendrá siendo la carga. Para hacer esto tenemos que seguir unos sencillos pasos. El primero, pues, es dividir el circuito. Entonces tenemos que desconectar físicamente el circuito, justo en este punto. Nos quedaría algo así. Aquí tenemos 15 volts. Aquí tenemos ese punto de la desconexión. 15 volts y tierra, ¿sí? Tenemos las resistencias de 100K, 50K, 5K y 3K, ¿vale? Entonces, del lado izquierdo tenemos la fuente, del lado derecho tenemos la carga. Es el primer paso. El segundo paso es analizar cuál es la tensión que aparece justo en ese punto de la desconexión, y a esa tensión la vamos a conocer como voltaje de Thevenin. En este caso es bastante sencillo, es un divisor de tensión. Por tanto, el voltaje de Thevenin será 15 volts que multiplica a 50K por 100K entre 50K. Si hacemos esta operación, pues nos queda 15, 50K, 150K, 10 a la 3 y 10 a la 3 se van, este 0 y este 0 se van, 15 y 15 se va, y estos son 5 volts. ¿Sí? Perfecto, ese es el paso número 2. El paso número 3 corresponde a manipular la fuente de tensión. Como es una fuente de tensión o de voltaje, lo que vamos a hacer es ponerla en cortocircuito. Entonces vamos a ponerle aquí tensión, lo vamos a poner en cortocircuito. Si fuese una fuente de corriente, deberíamos ponerla en circuito abierto, pero no es el caso, ¿va? Una vez que hacemos eso, tenemos que analizar cuál es la resistencia equivalente que aparece entre este punto y la referencia, que vendrá a ser la Tierra. Entonces, vamos a dibujar. Tenemos este punto y de ahí sale una resistencia de 50K a Tierra y más adelante sale otra resistencia de 100K hacia Tierra. Entonces, es fácil ver que ambas resistencias están conectadas en paralelo. Por tanto, la resistencia equivalente, también conocida como resistencia de Thevenin, vendrá a ser 100 kilos por 50 kilos entre 100 kilos más 50 kilos. ¿Sí? Son 100 por 50 entre 150. Esto nos da 33.333 kilos. 33.333 periódico kilo ohms. Y listo. Lo siguiente sería, paso número 4, construir nuestro circuito equivalente, el cual va a estar dado por el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la reconexión de nuestra carga. Aquí tenemos 15 volts. Acá tenemos tierra
Y los valores de las resistencias son 5 kilos y 3 kilos. ¿Vale? Y de esta manera pasamos de este circuito un tanto complicado a este circuito que es más sencillo de analizar. Entonces, vamos a terminar de analizarlo. Para realizar este análisis, recuerden, lo que queremos encontrar al final son todas las corrientes que podamos, todos los voltajes que podamos. Vamos a tener corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor, voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor. Y las combinaciones, voltaje colector base, voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, para poder calcular esto, en este caso en específico, vamos a comenzar por la base. ¿Sí? Aquí se forma un lazo y vamos a tener una ecuación para este lazo. Vamos a escribirla. Nos queda, de acuerdo con la ley de voltajes de Kirchhoff, menos el voltaje de Thevenin, más el voltaje de la resistencia de base, que en este caso es la resistencia de Thevenin, más el voltaje base emisor, que es el voltaje que aparece entre estos dos puntos, más el voltaje en la resistencia que tenemos en el emisor. Y esto será igual a 0. Este voltaje y este otro, pues van a estar relacionados con las corrientes que atraviesan cada una de estas resistencias. En el primer caso va a ser la corriente de base, mientras que en el segundo va a ser la corriente de emisor. Entonces, esto será menos el voltaje de Thevenin, más la corriente de base por la resistencia de base, más el voltaje base emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor, y esto será igual a 0. Aquí tenemos un pequeño problema. El problema es que yo cuento con una sola ecuación, pero tengo dos incógnitas, la corriente de emisor y la corriente de base. Todo lo demás lo conozco. El voltaje de Thevenin son 5 volts, la resistencia de base es igual a la resistencia de Thevenin, que son 33.33 periódico kilos. La resistencia de emisor son 3 kilos y el voltaje base emisor, aunque no lo mencionamos, generalmente, a menos que me digan lo contrario, se asume que es 0.7 volts. ¿Sí? Entonces, tenemos dos incógnitas, corriente de base y corriente de emisor. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bastante sencillo. Nosotros sabemos que la corriente de emisor está relacionada con la corriente de base y con la corriente de colector de la siguiente manera. Corriente de emisor es igual a corriente de base más corriente de colector. También sabemos que la corriente de colector nosotros la podemos expresar como corriente de base por beta. Entonces, si nosotros factorizamos la corriente de base, esto será corriente de base por 1 más beta. ¿Sí? De esta manera podemos despejar alguna de las dos. En este caso creo que conviene encontrar cuál sería la corriente de base, ¿no? De esta ecuación. Por tanto, vamos a dejarlo así como está. La corriente de emisor es corriente de base por 1 más beta. Vamos a reescribir esta ecuación, la ecuación número 1. Será menos el voltaje de Thevenin más la corriente de base por la resistencia de base más el voltaje base emisor más, en lugar de escribir corriente de emisor, esta de aquí, vamos a escribir esta ecuación, ¿no? Corriente de base por 1 más beta, multiplicando a la resistencia de emisor igual a 0. Y listo, lo que no tenga corriente de base vamos a pasarlo del lado derecho. Y lo que tenga corriente de base lo dejamos del lado izquierdo. Entonces tenemos corriente de base por la resistencia de base más corriente de base por 1 más beta por la resistencia de emisor. Factorizamos esta corriente antes de escribir lo demás.
y nos queda corriente de base que multiplica a la resistencia de base más beta más 1 veces la resistencia de emisor. Y ahora sí, lo que teníamos del lado izquierdo, lo vamos a pasar del lado derecho. Es el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor. Despejemos la corriente de base. La corriente de base será voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor, y en el denominador vamos a tener resistencia de base más beta más 1 resistencia de emisor. Si sustituimos los valores que ya tenemos, aquí tendremos 5 menos 0.7, la resistencia de base son 33.33 kilos, más la beta valía 100, entonces aquí tenemos 101 por la resistencia de emisor, que son 3 kilos. Y esto nos va a dar 5 menos 0.7 entre 33.33 kilos más 101 por 3 por 10 a la 3. Esto nos da 1.278 por 10 a la menos 5 amperes. O lo que sería lo mismo, 12.78 microamperes. ¿Vale? Ok, ¿qué sigue de aquí? Pues a partir de esta corriente nosotros podemos calcular la corriente de colector. La corriente de colector será beta veces la corriente de base. Son 100 por 12.78 microamper. Esto es 1.278 miliamper. Terminamos con las corrientes. La corriente de emisor lo podemos calcular como la suma de ambas, o como habíamos encontrado ahorita, beta más 1 por la corriente de base. Estos son 101 por 12.78 micros, 1.29078 miliamper. Listo. Hemos encontrado las 3 corrientes principales de este circuito. Ahora necesitamos los voltajes. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar estos voltajes? Bastante sencillo. Voy a redibujar el circuito equivalente que teníamos. Vamos a empezar con el colector y con el emisor. Aquí tenemos una corriente que llamamos corriente de colector, ¿sí? Esta corriente ya la hemos calculado. La hemos calculado con ayuda de las ecuaciones del transistor. Sin embargo, podemos hacer uso de una ley que ya conocemos todos, que es la ley de Ohm. En este punto tenemos el voltaje de colector. Entonces, recuerden que la corriente que atraviesa una resistencia está relacionada con la diferencia de potencial en sus terminales y con el valor de la misma resistencia. Entonces, la corriente de colector será igual al voltaje en una de sus terminales, en este caso 15, menos el voltaje de la otra, en este caso el voltaje de colector, entre la resistencia de colector. En este caso, la única incógnita que tengo es el voltaje de colector. Por tanto, puedo hacer un despeje bastante sencillo. Y aquí tenemos voltaje de colector, será igual a 15 menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Y esto nos da 15 menos la corriente de colector es 1.278
por 10 a la menos 3 por 5 kilos. Este voltaje será 8.61 volts. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el emisor. Aquí tenemos corriente de emisor. En este punto tendremos el voltaje del emisor y, por tanto, aplicando la ley de Ohm, tenemos corriente de emisor igual a voltaje del emisor menos, acá tenemos un cero. Estamos conectados a tierra. Resistencia del emisor. Despejando, pues tenemos que el voltaje del emisor es simplemente corriente de emisor por resistencia de emisor. La corriente de emisor es 1.29078 por 10 a la menos 3. Y la resistencia del emisor son 3 kilos. Entonces, este voltaje será 3.8723.4 volts. Perfecto. Habíamos dicho que queríamos calcular también el voltaje de la base. Vamos a intentar calcularlo. Lo más sencillo, lo que yo les recomiendo, es que imaginen que conectan un voltmetro, ¿sí? La punta positiva, la punta negativa, y se fijen o imaginen qué es lo que les puede arrojar. En este caso, si yo hago esta medición, sería el equivalente a tomar dos mediciones. ¿Por qué? Voy a redibujar parte del circuito. Estarán de acuerdo que esta medición me va a entregar el voltaje del emisor. Y esta de acá, si yo coloco un voltmetro, me entrega el voltaje base emisor. ¿Sí? Ahora, el voltaje base emisor no es otra cosa más que el voltaje de base menos el voltaje del emisor. ¿Están de acuerdo? Y esto es igual a 0.7. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo despejar el voltaje de base. El voltaje de base es 0.7 más el voltaje del emisor. Y esto será 3.87234 más 0.7, 4.57. 2, 3, 4. Si observan, lo que tengo aquí es la suma de estas dos tensiones, del voltaje base emisor y el voltaje de emisor. Por tanto, si yo coloco mi voltímetro aquí, estaré leyendo la suma de estas dos. Listo. Terminamos con el voltaje de base. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos el voltaje colector base. Igual que el voltaje base emisor, es una resta. Voltaje de colector menos el voltaje de base. El voltaje de colector, 8.61. 8.61 menos 4.57 aproximadamente. Esto es 8.61 menos 4.57, 4.04. 4.04. Este voltaje es importante. Guárdenlo. Ahorita platicamos de él. Y el voltaje colector emisor será 8.61, el voltaje de colector, menos el voltaje de emisor, que es 3.87. 8.61 menos 3.87. Y esto nos da 4.74 volts. Perfecto. Estos dos voltajes están relacionados. ¿Por qué? Recuerden que existen distintos modos de operar un transistor BJT. Tenemos la región de operación activa, tenemos la saturación y tenemos el corte. Este voltaje nos está indicando cómo es que está polarizada una de las uniones del transistor. Si recordamos, BJT significa transistor de unión bipolar. Tenemos dos uniones. Entonces, tenemos la unión
entre la base y el emisor, y tenemos la unión entre el colector y la base, ¿sí? Cuando tenemos la caída de tensión de 0.7 entre base y emisor, decimos que estamos en polarización directa en esa unión. Esa polarización es necesaria para estar tanto en la región activa como en saturación. Entonces, aquí ponemos directa, directa, directa. En el caso del corte, necesitamos una polarización inversa. Ahora, nos falta la otra unión. En el caso de la región activa, la unión entre colector y base debe ser una polarización inversa, mientras que la saturación necesita polarización directa. Aquí nuevamente se repite inversa. Si les cuesta un poco de trabajo ver esto, pueden visualizar el transistor como un par de diodos, ¿sí? Suponiendo que este es nuestro transistor que estábamos trabajando, aquí vamos a tener la tensión entre base y emisor, que vendrán a ser 0.7 volts. Y de este lado tendremos el voltaje colector base, que vendrán a ser 4.04 volts. Entonces, si observan la forma en la que está polarizada esta unión o este diodo, pues es una polarización inversa. El voltaje de cátodo es más grande que el de ánodo, mientras que este de aquí está polarizado de forma directa. Listo. Con esto concluimos este ejercicio. Recuerden, para este caso en particular, estuvimos dentro de la región activa.